fundamental, fundamental, importantísima. Yo diría que esta es la pregunta de nuestros tiempos, ¿no? Primero, es importante porque sin la fe no se puede agradar a Dios. Sin la fe no existe la salvación. La salvación es la meta de todo cristiano. Por lo tanto, sin fe no existe posibilidad para la salvación. La salvación no se logra con buenas intenciones o con buenos sentimientos o con buenas obras solas, sino que se requiere la fe. Y las buenas obras, que por supuesto también producen la salvación, son realmente fruto de esa fe. La fe entonces es fundamental. Pero antes de responder directamente a esa pregunta, es más, yo creo que ya la respondo con lo que estoy diciendo, creo yo que es fundamental entender que la fe no es, como muchos pueden pensar, pues un sentimiento. Desafortunadamente, si hiciésemos una encuesta a los católicos de hoy en día y le preguntásemos qué cosa es la fe, muchos de ellos van a responder, bueno, la fe es un sentimiento, la fe es una cosa que me nace, es pues eso, yo creo en Dios y me nace creer en Dios, etcétera, etcétera. Pero esto no es la fe, ¿no? La fe es fundamentalmente un acto de la voluntad, no es un acto de los sentimientos, no es producido por los sentimientos, sino es un acto de la voluntad, es decir, libremente yo, personalmente, decido creer en Dios, evidentemente ayudado por la gracia, sin la cual nadie puede decir Jesús es Señor, como bien lo sabemos, ¿no? Pero la fe es fundamentalmente un acto de la voluntad, es decir, un acto del intelecto. Yo creo, entiendo, recibo el mensaje de la salvación, recibo la invitación que Dios me hace y yo la acepto con mi voluntad. Y luego ya, por supuesto, esta fe se hace vida, se hace fibra, digamos, se hace carne en mí. Y también, por supuesto, se vale de los sentimientos para expresarse, etc. Pero es fundamentalmente un acto de la voluntad, es un acto del intelecto. Ahora bien, es importante conocer nuestra fe. ¿Qué significa conocer nuestra fe? Significa conocer aquello que Dios me ha revelado. Me ha revelado de sí mismo y de mí mismo, ¿no? Esto es la revelación de Dios. Dios me ha revelado su nombre. El Dios cristiano no es un Dios en general, un Dios anónimo, un Dios etéreo, ¿no? Un Dios, digámoslo así, totalmente incorpóreo, ¿no? No es una idea, no es el Dios de los filósofos, de Aristóteles o de Platón. El Dios cristiano es un Dios que ha entrado a nuestra historia, que se ha hecho parte de nuestra historia, que ha querido entrar a nuestra historia, a la historia de la humanidad, y ha querido revelarnos su nombre, ha querido revelarnos quién es Él, qué cosa quiere de nosotros, y cómo podemos nosotros alcanzarlo, contemplar su rostro. Esto es la fe, el contenido de la fe. Entonces, cuando hablamos de la fe, hablamos necesariamente, en primer lugar, de la confianza, ¿no? Esto es lo que etimológicamente la fe significa, inmediatamente. Confianza total a Dios. Pero, ¿qué cosa es lo que yo confío de Dios? Confío aquello que Él me revela, aquello que Él me dice, aquello que Él me comunica. Me lo ha comunicado en el Antiguo Testamento y me lo ha comunicado de manera plena, de manera total, de manera absoluta en la persona de su Hijo Jesucristo. Por tanto, mi fe crece y mi fe se hace más fuerte en la medida en que yo conozca con el intelecto, ¿okay?, con mi inteligencia, y acepte por medio de mi voluntad aquello que Dios ha revelado. Esto que Dios ha revelado lo conocemos por medio de la Escritura, pero fundamentalmente por medio de la enseñanza de la Iglesia, es decir, los dogmas de la fe que la Iglesia nos enseña y que la Iglesia ha proclamado y ha enseñado a sus hijos a través de los años y de los siglos. Esto es lo que Dios nos ha revelado y lo que tenemos que creer. Ahora, para creer en esto y para creerlo con mayor fuerza y para fortalecer nuestra fe en estas luces, en estos dogmas, en estas verdades de fe, pues yo tengo que aprenderlas, tengo que estudiarlas, tengo que meditarlas, tengo que contemplarlas, ¿no? No solamente por medio de mi inteligencia, sino también por medio de mi entendimiento. Es decir, tengo yo fundamentalmente que reflexionar, no solamente como un estudio, ¿no?, como uno estudia una materia, sino fundamentalmente meditarla para llegar no solamente a entender, más o menos, porque hablamos siempre en medio del misterio, estas verdades de fe, sino amar. Esto es un poquito el fruto de la oración, ¿no? El amar. Oro yo, pero no oro como un protestante, sino oro como un católico, es decir, oro en la fe de la Iglesia. Oro para conocer mejor a ese Dios que se me ha revelado por medio de la Escritura
y fundamentalmente por medio de la iglesia. Por tanto, conocer mi fe es fundamental. Y no puedo conocer mi fe si no me siento y la estudio, y la leo, y la conozco, ¿no? Por medio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un instrumento fundamental, un regalo grande del Espíritu Santo a la Iglesia, y que precisamente en este año el Papa Benedicto XVI nos ha pedido que lo estudiemos, que lo usemos como un medio para poder aprender mejor nuestra fe. Ahí está absolutamente todo aquello que debemos de entender y que debemos de aceptar. Entonces, yo personalmente, ¿no? Yo les invito a todos ustedes a, digamos, a aprender por la fe, a conocer mejor la fe, a tratar de buscar programas, buenos programas, buenas parroquias, buenos programas catequéticos, en donde yo pueda conocer mi fe. Los programas bíblicos y los estudios bíblicos son muy buenos, son excelentes, pero recordemos que la Iglesia Católica va más allá de eso, es decir, que la Biblia es el alma de la teología y nos ayuda muchísimo, pero también necesitamos el magisterio de la Iglesia, la catequesis, aquello que la Iglesia nos enseña, que debemos aprender y que no necesariamente está muy claro, digamos, en la Sagrada Escritura, sino que se desarrolla a lo largo de la tradición de la Iglesia por medio de los concilios, etcétera, por medio de los dogmas que los papas han promulgado. Entonces les invito desde ya a todos ustedes a aprender nuestra fe, a conocer nuestra fe y de esa manera creer más en Jesucristo y poco a poco ir saliendo de esta crisis en la que nos encontramos. Una crisis que es ciertamente una crisis de fe.